En este nuevo video vamos a ver cómo realizar la conexión y cómo hacer un funcionamiento de un electrofreno en una grúa viajera. Entonces vamos a hacer un pequeño circuito, una simulación de cómo es la activación de dicho freno, teniendo en cuenta que tiene que activarse para la derecha o para la izquierda o arriba hacia abajo o la posición que tengamos en nuestra grúa viajera para realizar cierto movimiento. Vamos a ver cómo es el diagrama de conexión y sus principales características. Cabe decir que las grúas viajeras tienen diferentes esquemas de conexión eléctrica. Aquí vamos a enmarcar dos casos. Vamos a tener que tenemos un control a 110 voltios. Aquí lo vemos, el control donde me va a activar el motor hacia la derecha u un motor hacia la izquierda. Entonces vamos a ver que el control va a tener pues aquí la activación, va a tener la otra activación y va a tener un contacto normalmente cerrado del otro contactor para que cuando este me esté activo, por más que yo le quiera dar no se vaya a accionar. Por otra parte, aquí tenemos la parte donde vamos a controlar nuestro puente rectificador, que como hemos dicho, el puente rectificador convierte la corriente alterna y la pasa a corriente continua, que es lo que trabaja nuestras bobinas del electrofreno. Se hace con corriente continua porque la corriente continua genera menos vibraciones que la corriente alterna, y esto es por su onda sinusoidal que tiene la corriente alterna, que me puede generar vibraciones y por ende no realizarme un trabajo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo pulse este de acá, automáticamente me pasa la corriente por aquí, me energiza este, me abre este, y pues si yo le quiero dar acá no me va a funcionar el otro sentido de giro. Entonces cuando se me energiza este, se me cierra este, pasa la corriente por esta parte de acá, me energiza nuestro puente rectificador y me energiza la bobina de, nuestro, de nuestro sistema para que me libere el freno y este pueda empezar a girar. Ahora la misma situación contraria, si es para el otro sentido de giro, aprieto este pulsador, me energiza K2, se me abre K2, no se me dejan abrir y me energiza me cierra este contacto, me deja pasar la corriente hacia el puente rectificador y me energiza el freno y me deja andar nuestro motor. Entonces aquí vemos que la conexión va a ser en paralelo, que cuando yo presione cualquiera de los dos contactores que tenemos acá de la potencia, pues se me va a entrar este contacto y se me va a energizar nuestro puente rectificador y me da el paso hacia la bobina, que es positivo y negativo. En este caso vamos a tener la conexión de un motor trifásico a 220 voltios, donde tenemos que en esta parte de acá tenemos L1 y tenemos L2. Vamos a poner en común una fase hacia nuestro puente rectificador y la otra fase la vamos a switchear con un contacto auxiliar de estos contactores que tenemos aquí para que este me pueda dar. Como les había dicho, pues este es les vamos a comentar dos conexiones. En otras conexiones pues tenemos dos contactos en serie de cada contactor para que sea como una doble activación y pues a la hora de añadirse uno, pues como están en serie no me va a funcionar. Otra de las situaciones que sería es cuando un motor es a 440 voltios, pues simplemente como el puente rectificador normalmente funciona hasta 240 voltios y como tenemos una línea alterna de 440 voltios, entonces obviamente no le va a meter los 440 voltios midiendo entre línea y línea de 440, serían 220 de una y 220 la otra. Entonces muchas veces los motores traen una conexión extra en su bobina como esa 440, entonces la conexión tiene que ser en estrella o en Y. Entonces cuando se me energiza nuestro motor con el contactor, pues simplemente me sale el neutro, neutro iría pegado aquí y en esta parte de aquí estaría switcheando una línea
de 440, entonces que si junto un neutro con una línea de 440, pues simplemente este me va a generar 220 voltios, es el que me va a trabajar en este puente rectificador y me va a hacer la función. Entonces sería como básicamente la explicación de los dos circuitos, las dos condiciones o que podemos encontrar en la conexión de un electrofreno de una grúa viajera. Ahora vamos a ver cómo es su funcionamiento. Como les había dicho, si yo voy para este lado, energiza el freno, que lo vamos a simular con este bombillo. Ahí lo vemos, me entra el freno, me camina el motor para un sentido de giro a la izquierda. Si entra este, me entra el freno también, como está en nuestro diagrama, y me anda en el otro sentido de giro. Ahí podemos ver. Para la protección de activación simultánea, muchas veces tenemos que los mismos pulsadores traen la protección donde que yo tengo presionado uno, el otro no me va a entrar. Ahí vemos. Ahí vemos. Si hago pulsado este no me va a entrar porque la protección va a ser mecánica. Entonces, eso es una doble protección mecánica y eléctricamente para la activación, evitar la activación simultánea de los dos contactores al mismo tiempo. Entonces así funciona un sentido de giro, entra el motor, entra el electrofreno y me anda el motor para la izquierda. El otro sentido de giro, me entra el contactor, me activa y me entra el electrofreno, me lo libera y me lo deja andar. Ya cuando el electrofreno falla, pues simplemente el motor se me va a alarmar, se me va a aumentar la corriente y me va a disparar nuestro breaker o un limitador que este puede tener. Entonces de esta manera es como se realiza, cómo se conecta y la función de un electrofreno en una grúa viajera.